Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, ¿y tú? Bien, Miguel. Miguel, imagínate que estaba buscando pues información acerca de la historia de la psicología organizacional, tanto a nivel mundial como pues en Colombia, y encontré algunos eventos históricos que pues me parecen bastante relevantes y que sé que nos van a servir de base para nuestro proceso académico. Imagínate que en el año 2000 Cristo, los emperadores chinos implementaban una especie de test para medir la motivación de los hombres que iban a la guerra. Entonces, digamos que partiendo de allí me parece muy interesante cómo desde épocas pasadas, las personas que tenían poder y que tenían, sí, poder sobre las grandes estructuras, implementaban los test pues para medir ciertas capacidades de las personas. ¿Qué Y eso es piensas muy tú al respecto? interesante, Cami, porque imagínate que, pues en ese tiempo, en esa época, digamos que la concepción de test, digamos que como que era muy ambigua todavía, ¿no? Y de pronto lo que utilizaban era más como la razón y la lógica como para poder adaptar todos estos procesos de, como así decirlo, selección a los procesos militares, porque pues podemos identificar que todos estos procesos de organización que se daban eran en el ámbito militar para la guerra y para defender su territorio, ¿no? Exacto. Digamos que, por un lado, digamos que hablando de la guerra y de eventos históricos muy importantes está eso, pero por otro lado tenemos a un filósofo bastante importante, que es Aristóteles, el cual nos decía que pues ninguna persona era igual a otra en el sentido de que no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, si tú eres bueno en matemática, yo puedo ser muy buena en castellano. Entonces, no quiere decir que porque yo no sé bueno en matemáticas o tú en castellano, se vaya a desmeritar mi capacidad o mis competencias. Por otro lado, encontramos a Platón, que pues nos habla de las diferencias individuales, que pues es un tema que tú y yo ya hemos visto en psicología, y él nos plantea básicamente lo mismo. Si somos diferentes, ya sea pues por la cultura, por el idioma o por diferentes aspectos culturales, pues eso va a influir en nuestras capacidades al momento de Y eso es laborar, muy perdón. cierto, Cami, porque imagínate que, pues, eso lo vemos hoy mucho, pues, hoy día, de que los procesos de selección y todo lo que se va adecuando a las empresas y a las organizaciones, pues, son como muy específicos a la hora de buscar, por ejemplo, el perfil de una persona específica para cierto cargo o para cumplir ciertas labores dentro de alguna empresa. Y precisamente, por ejemplo, saber que desde épocas pasadas se realizaban ciertos análisis muy similares a los que hoy en día se realizan para el proceso de selección y saber que los procesos que se realizaban eran específicos para buscar, digamos que la persona con las actitudes más adecuadas al proceso o al elemento que querían destacar, ¿no? Y pues seamos sinceros, pero pues podemos identificar que no todas las personas somos buenas en todo y estos procesos nos ayudan a centrar quién es bueno en una cosa y quién es bueno en la otra y poder como mejorar en todo aspecto, tanto en las empresas como en las organizaciones, para que todos estos elementos se conjuguen y sean elementos para fortalecer cada área. Exacto, Miguel. Para mí hay dos eventos supremamente importantes que le dan pie a la psicología organizacional. El primero de ellos es la revolución industrial, la primera revolución industrial en el siglo XVIII, donde pues pasamos de todo este sistema económico feudal al capitalismo. Con el capitalismo pues ya viene la jerarquización dentro de las industrias de aquella época y digamos que con esta jerarquización lo que se pretende es que las personas que realizan pues sus, ¿cómo decirlo? Sus actividades operativas, operarias, sean supervisados por una persona de mayor rango. Entonces, desde ese entonces hasta ahora hemos podido ver cómo la jerarquización es, digamos que importante en la estructura de una empresa, teniendo en cuenta que pues así hayan estructuras jerárquicas, unas más altas que otras, todos deberíamos ser tratados de manera horizontal, es decir, de manera igualitaria. Y eso es algo muy importante y también es algo en lo que a esta época hemos podido como resaltar y salir como en mejora de todo nuestro pasado, por así decirlo, como muy oscuro, porque precisamente con todo el tema del capitalismo y de la revolución industrial y de todo este tema de la innovación y el progreso sobre las producciones en masa,
podemos destacar que en ese entonces, digamos que los dueños de grandes multinacionales y grandes empresas no percataban que el empleador o la persona que realizaba sus labores minoritarias dentro de su empresa, pues tenía que tener como algunos derechos o tenía que tener de pronto como un ambiente laboral adecuado o tenía de pronto también que pensarse que la persona que estaba trabajando tenía unas concepciones psicológicas las cuales debían pues cuidarse a raíz de muchas situaciones y se pudieron haber visto muchísimos casos en donde muchísimos trabajadores, por ejemplo, fallecían por el exceso laboral, por el estrés, se mataban, y esto es algo que ha ido cambiando precisamente en la historia de la psicología organizacional, ya que podemos identificar aspectos que han cambiado abruptamente a lo largo de la historia. Exacto, Miguel. Otro evento bastante importante que tiene que ver con la revolución industrial es la segunda revolución industrial, donde pues ya empieza la creación de máquinas o instrumentos electrónicos y demás que de alguna manera hacen que pues la mano de obra muera, se vaya y las personas pasan a ser reemplazadas. Y eso es algo supremamente como a resaltar, por ejemplo, un punto muy focal, ya que precisamente en esta revolución lo que se hizo fue reemplazar mucho la labor de la persona, la labor humana, y reemplazarla por el objeto, que es la máquina, porque digamos que ellos no necesitaban muchísimos aspectos de como de pagos y todas esas situaciones, sino más era de mantenimiento y la producción como que en masa funcionaba más con las máquinas y comenzamos a dejar a un lado muchísimo los aspectos humanos que aún así no fueron totalmente descartados porque pues la labor humana es totalmente irreemplazable, pero muchísimos trabajadores se vieron afectados por esta situación en ese momento. Exacto, Miguel. Pero pues digamos que ahora cuéntame un poco acerca de la psicología organizacional en Colombia, que pues está más cerca a nuestra realidad. Sí, claro, Cami, imagínate que yo estuve indagando muchísimo y encontré muchísima información en donde, pues como que su punto focal, donde inició, por así decirlo, la psicología organizacional aquí en Colombia, es en el claustro universitario de la Universidad Nacional. Y qué mejor lugar que en un lugar tan importante para nuestra nación, que allí se haya dado como este auge de nuevas perspectivas y nuevos órdenes en cuanto a la cultura de organización y de selección. Claro está, debemos comprender que en ese momento en la universidad no se tenía la concepción de organización, sino se tenía la concepción educativa y de selección de las personas que llegaban allí. Lo que se realizaba específicamente era que los jóvenes de ese entonces y las personas que querían como entrar a un programa universitario que ofrecía la universidad, era postularse y la universidad en pro de mejorar la educación y pues en enaltecer los procesos que se llevaban a cabo en cada una de las áreas, comenzó a hacer procesos de selección muy estrictos para comenzar a elegir las mayores fortalezas en cada una de las personas que se presentaban. Y esto hizo que todo este tema de la organización y de la selección comenzara a tener un nuevo rumbo que inició pues obviamente en uno de los lugares más importantes de nuestro país y con uno de los elementos más importantes como lo es la educación. Sí, Miguel. Nosotros ya hemos visto en algunas otras materias la aplicación de test y demás, y yo llegué a pensar que los test, las pruebas y demás eran temas recientes, pero digamos que en toda esta consulta y en toda esta investigación acerca de la psicología organizacional, encontré que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para poder seleccionar, digamos que a los soldados correctos, se aplicaban unos test, uno de ellos se llamaba Army Alpha Test, y digamos que en este se medían ciertas capacidades, no solo físicas, sino también psicológicas, para saber si la persona era apta o no para ir a la guerra. Y esto es algo Y muy otro, importante, bebé, porque imagínate que estas cosas se daban en una espontaneidad y era supremamente como de riesgo ante los procesos de selección que se volvían más rigurosos con los test aún, ¿no? y Porque mira imagínate que, que dentro de... discúlpame, mira que dentro de todo ese marco del riesgo que puede tener ir a una guerra,
y para ser aquella época que se supone que no se preocupaban por la salud mental de nadie, había cierta parte de la guerra que tenía sus psicólogos que aplicaban test para saber qué tan afectadas podían estar las personas que iban a la guerra y que inclusive después de ella podían perder alguna parte de su cuerpo o tenían traumas psicológicos severos a causa de esta. Entonces, imagínate si en aquella época fue importante y le dieron cierta relevancia a este tema, imagínate cómo debería ser de importante la salud mental en la actualidad. Y es algo muy, muy importante porque eso es algo en lo que hemos cambiado muchísimo, Cami. Imagínate que los procesos que ahora se llevan a cabo, pues obviamente están guiados a la estabilidad emocional del trabajador, a su ambiente laboral adecuado, y todo esto va como muy guiado hacia el bienestar propio del trabajador en sí. Y esto precisamente es como inició aquí en Colombia la psicología organizacional. Imagínate que ya con todos estos procesos que comenzaron en la Universidad Nacional a hacer para la selección de los estudiantes, pues las empresas iniciaron a observar estas situaciones y a identificar que estos procesos de selección que implementó la Universidad Nacional eran muy, muy buenos para poder tener las personas con las mayores capacidades y las personas más adecuadas a los cargos específicos y a las labores y funciones que se pueden obtener. Entonces, lo que iniciaron fue que todo el grupo empresarial e industrial y de la producción inició a pedirle a la Universidad Nacional que comenzara a hacer estos procesos de selección dentro de las organizaciones mismas. Y ahí es donde como que tuvimos el primer auge en Colombia para este proceso de selección y de elegir las personas más adecuadas. También podemos identificar, imagínate que encontré algo súper fantástico y es que una de las pioneras en este campo de la psicología organizacional aquí en Colombia fue Mercedes Rodríguez, una psicóloga española fantástica que tiene un reconocimiento internacional maravilloso acerca de todo el proceso de selección, evaluación, análisis. Y ella, al llegar aquí a Colombia, se interesó muchísimo por el programa de la Universidad Nacional. Lo que hizo fue integrarse a este programa para fortalecer los aspectos que pues estaban fallando y tener una perspectiva mayor, ya que pues es una extranjera que venía con una preparación diferente a la que los colombianos estábamos acostumbrados. Entonces ella comenzó a fortalecer todos estos procesos de selección y todos estos procesos de evaluación y comenzaron a implementarlos mucho en las empresas privadas donde comenzaron los primeros como pasitos de la psicología organizacional y a valorarse el trabajo de los psicólogos organizacionales aquí en Colombia. Exacto, Miguel. Y si nos ponemos a pensar, digamos que en la actualidad la psicología organizacional está muy interesada en aspectos que son supremamente importantes como el crecimiento personal del trabajador o del empleado, que sea una persona autónoma, que sea una persona que tome sus propias decisiones y que sobre todo convive en un clima laboral bastante apto para él y para su bienestar, teniendo en cuenta que pues si uno está en un ambiente laboral que es tóxico, por decirlo de alguna manera, las repercusiones a nivel psicológico son bastante fuertes, aunque algunas personas pues no lo vean así. Y allí es cuando debe venir el área de gestión humana, de recursos humanos, con sus psicólogos y su equipo adecuado, pues para influir sobre esa persona de manera positiva. Sí, Cami, eso es algo muy, muy, muy importante. Imagínate que en todos mis, pues en todos los archivos que estuve indagando y todo esto también encontré algo muy importante, por ejemplo, que es la conformación de la psicología como tal aquí en Colombia, ya que se derivaba que la psicología todavía no tenía una fuerte como acogida aquí en nuestro país, porque era una ciencia muy nueva y no se desarrollaba adecuadamente en ciertos niveles ya que no tenía como las bases tan sólidas como las tenemos hoy día. Imagínate que en 1948 se creó el primer instituto de psicología aplicada precisamente en la Universidad Nacional, ya que la Universidad Nacional como que fue la pionera en todos estos temas de organización y de aplicación y de todos los temas de evaluación y sistematización de los sistemas. Y entonces, en este preciso como lapso de tiempo, es donde la psicología en Colombia se organiza como una ciencia única y una ciencia como factible y toma como ese auge tan fuerte. Y de ahí se toma como la premisa de que la psicología tomó una fuerte acogida
y ya teniendo este como concepción científica y de una ciencia totalmente veraz, es donde podemos decir que todas estas ramas de la psicología, como lo es la organizacional, comenzó a tener mayor auge y mayor acogida dentro de todas las áreas que se podían prestar pues aquí en nuestro país, porque es que era magnífico. Imagínate que todos estos procesos dieron como el paso a que los psicólogos organizacionales comenzaran a trabajar en ciertas entidades y comenzaran a desarrollar ciertos procesos que eran muy, muy importantes, pues desarrollarlos para la ejecución de la misma materia. Exacto, Miguel. Pues digamos que toda esta información ha sido bastante interesante. Es enriquecedor poder saber que desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, pues es una rama de la psicología que se ha venido fortaleciendo teniendo en cuenta pues los eventos históricos que se han venido presentando, tanto a nivel mundial como en nuestro hermoso país. Eh, y pues me parece muy interesante también que la Universidad Nacional haya sido como la pionera y, y por decirlo de alguna manera, la que dio auge a esta rama de la psicología de nuestro Cami, país. imagínate que también muchísimos factores que influenciaron, porque es que en esa época los factores que comenzaron a desarrollarse fueron supremamente importantes. Imagínate que se desarrolló el Sistema Nacional de Psicología Organizacional, se crearon los sistemas de relaciones organizacionales y esto le dio como una alternativa muy, muy maravillosa a los psicólogos, ya que al generarse estos aspectos, digamos que posicionaron a los psicólogos como parte fundamental de las organizaciones. Y esto hizo que todos estos organismos y entidades específicas comenzaran a tener al psicólogo organizacional dentro de sus empresas como parte fundamental y de la selección masiva. Todo esto Exacto. dándole pues la regulación específica, al crearse también como los entidades para la regulación del trabajador y las leyes que comenzaron a salir para su momento de la regulación del empleador, de la regulación de la selección, de la evaluación, del análisis de los datos. Imagínate que algo que me pareció muy, muy importante es precisamente como el proceso psicométrico que comenzó a dársele, porque uno de los autores que pude investigar, que es Ernesto Amador, él fue como el precursor del primer laboratorio psicométrico aquí en Colombia y gracias a él comenzaron a, como a estabilizarse y a psicometrizarse todos los procesos de evaluación. Entonces ya no solamente era la evaluación, sino también iba acompañado de un test que iba a medir ciertos aspectos de la personalidad, de cualquier un aspecto que era muy importante para la concepción de los mismos. Y me pareció fantástico también una situación y es que comenzó a llegar a Colombia muchísimas entidades como la IoT, la Organización Mundial del Trabajo, que llegó a Colombia con una revolución impresionante porque imagínate que vino a apoyar uno de los centros más importantes que tenemos en el momento en el país, que es el SENA. Y al desarrollar como el trabajo que el CNE iba a implementar, le dieron como una concepción más grande aún a los psicólogos organizacionales, porque le dieron los conocimientos específicos para no solamente realizar procesos de organización y de selección, sino también de capacitación y de mejora del talento humano. Sí, Miguel, pues como te dije anteriormente, pues esto es bastante interesante. Me alegra mucho pues haber podido compartir contigo toda esta información. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Claro que sí, Cami, tú sabes que siempre estamos para la construcción de nuestro conocimiento y qué mejor que en un espacio de eso. Vale, Miguel, cuídate Bueno, mucho. que estés bien, Cami. Adiós.